Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Desarrollo de Aplicaciones en COBOL CIGSDB2. En este vídeo vamos a continuar viendo la parte dedicada a CIGS y le vamos a añadir el tercer eslabón que tiene esta, digamos, tecnología, que es la parte de DB2. Hasta ahora, en todos nuestros vídeos, hemos visto o bien programas o ejemplos de COBOL DB2, que fue toda la parte batch anterior al inicio de comenzar a ver el CIGS, todos los programas que vimos de, bueno, pues de alta de movimientos, etcétera, etcétera, eran programas COBOL o bien programas COBOL con DB2, cuando empezamos a ver el tema de las bases de datos. Y en esta segunda parte, digamos, en la que hemos comenzado a ver en los vídeos anteriores el CIGS, los ejemplos que hemos visto eran ejemplos de programas COBOL CIGS, pero no tenían la parte de DB2. Pues en el vídeo de hoy vamos a comenzar a ver esa parte, vamos a comenzar a desarrollar un ejemplo ya con los tres componentes, COBOL CIGS DB2, y para ello nos vamos a servir de la base de datos que estábamos utilizando en los ejemplos en los que veíamos los programas batch con DB2, es decir, los programas COBOL DB2. Teníamos una base de datos, si recordáis, de vídeos anteriores, en la que aparecían los contratos, los movimientos y los estados de los contratos, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar para nuestro ejemplo de hoy, vamos a seleccionar la tabla de contratos. La tabla de contratos, si os acordáis, la podemos ver aquí en QMF. PRB contratos, ¿vale? Tenía estos campos. Por un lado teníamos la clave de contrato, que es la clave de la tabla. Después tiene la descripción del contrato, el importe del contrato y el estado del contrato. El estado del contrato está tabulado si es estado vigente o estado cancelado, que está en la tabla de estado. ¿De acuerdo? Si os acordáis, había una foreign key. Esta tabla de estados es clave foránea de la tabla de estados de los contratos, ¿de acuerdo? Es decir, todos los valores de este campo tienen que coincidir con la clave primaria de la tabla de estados, ¿vale? Como en la tabla de estados solamente tenemos dos estados, vigente y cancelado, con una V o una C, en el campo estado de la tabla de contratos solo puede haber uno de estos dos valores. Bien, pues sin más, si queréis ver un poco cómo es la estructura de la tabla ya en COBOL, podemos irnos a la DCLGen de la tabla. Entonces entramos aquí, USR 01 pruebas DCLGen, que es donde se guardan las DCLGens. Recordad que las DCLGens son las definiciones de las tablas, tanto en SQL como en COBOL. Sería esta de aquí, la DCLG en contrato, y aquí podéis ver cómo está escrita la definición. Bueno, en realidad todo esto es COBOL, ¿vale? Porque si os fijáis, este declare PRB contratos table está entre las sentencias exec SQL y en exec, ¿vale? Que son sentencias las que me indican cuando comienza y termina una sentencia en SQL, ¿vale? Y aquí lo que hace es, tiene el declare de la tabla, ¿vale? Con sus campos, ¿vale? Esto sería la definición en SQL. Tenemos la clave de contrato, que está puesta como entero, la descripción, que es un char de 50, el importe, que es un decimal de 13 enteros y 2 decimales, perdón, 13 enteros y 2 decimales, no, de 13 posiciones, de las cuales 2 son decimales, ¿vale? Que son cosas diferentes. Y luego, por último, el estado, que es un alfanumérico de una posición, ¿vale? Pues esa misma definición la tenemos aquí en forma de registro, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la clave, que es un PIC 9 de 9 con signo, ¿vale? Es un numérico de 9 posiciones con signo, que es el equivalente en COBOL al entero en DB2. Después tenemos la descripción, que está definido como X de 50, alfanumérico de 50, igual que el campo descripción del DB2.
y el importe que está puesto como un PIC S9 de 11, ¿no? De ahí esta diferencia, ¿vale? Porque serían 11 posiciones enteras con signo y después de la coma, que es la V, ¿vale? 2 posiciones decimales, ¿vale? Pero esas 2 posiciones decimales más las 11 enteras hacen las 13 posiciones totales de la definición en DB2, ¿vale? Aquí esto se leería como decimal de 13 posiciones y de esas 13 posiciones 2 son decimales. En cambio aquí esto se lee como 11 posiciones enteras y además 2 posiciones decimales. Vale, vale, pues esta sería la definición y nos vamos entonces a la parte de COBOL. Vamos a definir nuestro nuevo programa como prueba C3. Y ahora vamos a hacer una cosa. Como veis, el programa está sin escribir, está vacío, y vamos a hacer una operación que se hace con mucha frecuencia en los desarrollos en COBOL, ¿vale? Eso os lo vais a encontrar millones de veces, que es, a partir de un programa, crear un programa nuevo. Es decir, en lugar de tener que escribir todo el código, identificación, división, no sé qué, procedura y tal y cual, lo que vamos a hacer es hacer una copia de un programa anterior en nuestro programa. De esa manera, la mayor parte del código ya estará escrito, ¿vale? Y solo tendremos que hacer modificaciones, ¿vale? Esto es mucho más útil, mucho más sencillo que empezar de cero un programa al completo. Para ello utilizamos el comando copy. El comando copy nos pregunta desde dónde queremos hacer la copia de nuestro fichero fuente, de nuestro programa fuente, ¿vale? Aquí tenemos puesto SR001 pruebas COBOL, que es la librería de programas, y le vamos a decir que lo queremos desde prueba C2. De esa manera, tenemos un pequeño problema y es que hemos entrado, si os fijáis, en modo View. Teníamos que haber entrado en modo Edit. Si entramos en modo View, no nos va a dejar grabar el programa. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es entrar en modo edición. En lugar de salir y volver a entrar por la opción 2, escribimos igual a 2 y ya estamos en modo edit, ¿vale? Escribimos prueba C3, que es el nombre de nuestro programa, y volvemos a hacer la misma operación. Copy, prueba C2. Ahora ya estamos en modo edit y podemos salvar nuestro programa. Bien, a partir de aquí lo que hacemos son modificaciones. Por ejemplo, el program ID será prueba 3. Sabemos que en los programas que tienen DB2 existen una serie de includes que hay que introducir, o una serie de sentencias SQL que hay que ejecutar aquí, al final de la working. Si nos vamos a cualquier ejemplo del programa, aquí tenemos uno, el prueba 13, que este era un batch. Vale, si os fijáis aquí comienza la working, con las variables, pum, 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 una y otra, ¿vale? Aquí al final están las includes, tanto de la SQLCA como de las tablas que vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces, con CC copiamos esas líneas, le decimos cut, nos vamos a nuestro programa, escribimos una A en el comando de línea, le decimos paste. Y de esa manera copiamos lo que había en el anterior programa, solo esas 3 líneas o 4 líneas, las copiamos en nuestro programa. ¿Vale? De aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa solamente el SQLCA y la tabla de contratos. Por lo tanto, la línea de en medio podemos eliminarla. Salvamos el programa y ahora nos venimos a la entrada. En la entrada, ¿qué es lo que tenemos? En la entrada lo que tenemos es lo siguiente. Como hemos copiado el programa del anterior ejemplo de la suma, ¿vale? Lo que vamos a hacer es construirnos un registro que tenga los mismos campos que el registro de la DCLGen de la tabla.
¿de acuerdo? Entonces, el primero, si recordáis, era el código o el número de contrato. El número de contrato era en DB2 un integer y un S9 de 9, es decir, un numérico de 9 posiciones con signo en, en COBOL. Perdón. Lo que pasa es que estaba comprimido, ¿vale? Porque si os fijáis aquí, volvemos a DCLGen, ¿vale? Estos formatos numéricos siempre los comprime y esto dificultaría su entrada de datos en el CIGS. ¿Vale? En el CIGS lo que necesitamos es que estén sin comprimir, porque si no tendríamos que ponerle los bits adecuados. ¿Vale? Entonces vamos a crear una interfaz un poco más amigable de cara al usuario para que introduzca los datos. ¿Vale? Y luego después, pues ya, ya haremos lo que las conversiones y los movimientos de información que sean necesarios. Vamos a coger y vamos a copiar todo esto, ¿vale? Con control C y control V, y lo vamos a llevar a nuestro programa. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Le ponemos con 0,5 para que estén al mismo nivel. ¿Vale? Y esto lo podemos eliminar, ¿vale? Porque nos sobra el anterior. Y ya os comenté que esto viene sin comprimir. O sea que tienen que ser datos tal cual. ¿Vale? Vale, eso por un lado. Además, para no confundir, como tiene el mismo nombre que los datos de la DCLGen, vamos a añadirle e-guión. E-guión, e-guión y e-guión, ¿vale? Diciendo que son campos de entrada, ¿vale? Bien. Y luego, para poder distinguir bien los campos, lo que vamos a hacer va a ser añadirles fillers en el medio. Fillers de X, ¿vale? Con un solo carácter como separador es suficiente para separar los campos. Muy bien, pues ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra entrada. En la salida, bueno, la salida de momento la vamos a dejar así. Vale, la vamos a dejar así. Bien, aquí tenemos la CLG, inicio. Vale, aquí tenemos el receive de la entrada, correcto. Ahora, en el resultado, tenemos que quitar este proceso de aquí. Aquí lo que tenemos que poner es un insert, ¿vale? Aquí es donde tenemos que hacer la inserción de los datos que vienen de entrada en nuestra tabla de contratos, ¿vale? Entonces, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que hacer moves de los datos de entrada, que están justamente aquí, perdón, aquí, clave contrato, bueno, vamos a poner aquí, realizamos el insert. Vale. Bien, esto de momento se quedaría así. Eliminamos esta línea, esta y esta, que es la de los fillers. Vale. Le ponemos aquí el to. Este compute no lo necesitamos. Y aquí el movimiento hay que hacerlo a las
variables de la DCLGen. ¿Vale? Estas son las variables de entrada y estas son las variables de la DCLGen, que las copiamos a la entrada y les pusimos el E delante, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que son las de entrada. ¿De acuerdo? Una vez que las variables host, que son las de la DCLGen, ya están alimentadas, podemos ejecutar nuestra sentencia de B2. Las sentencias de B2, ya hemos dicho que se ejecutan entre SQL y en exec. Muy bien. Bueno, tenemos el de movimientos, pero bueno, es igual. Insert into prb.contratos y aquí tenemos que ponerle la lista de los campos de B2, que son estos de aquí. Copiamos. Vale. Separados por coma. Vale, muy bien. Y más abajo, la lista de los datos de las variables host. Todas ellas tienen que llevar delante los dos puntos para que SQL sepa que son variables externas. Es decir, son variables que no son campos de la tabla, sino que son variables host. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto ya hemos realizado nuestra inserción de información. Vale. Bueno, pues sin más, ahora lo que hacemos, como hemos hecho otras veces, siempre que se ejecuta una sentencia de B2, tenemos que evaluar la variable SQL-code. La variable SQL-code es la que nos dice si se ha producido algún tipo de error. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí, en este ejemplo. Vamos a verlo en el ejemplo 13, ¿vale? Que tenemos por aquí, que era de la tabla de movimientos. ¿Vale? Aquí insertábamos, ¿vale? Y entonces, eso es, ¿de acuerdo? En caso de que SQL-code no fuese, aquí, bueno, hacíamos una cosa diferente, ¿vale? Salíamos con un error. Pero tenemos que hacer algo parecido, ¿vale? Entonces nos vamos a copiar todo esto y nos venimos aquí. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. El SQL-code lo vamos a mover al mensaje de salida. Vale. De momento no vamos a hacer nada más. ¿De acuerdo? Esto ya no nos interesa. Y de esa manera, digamos que el retorno de la sentencia, del insert, nos va a aparecer en la salida de nuestra transacción. ¿Vale? Salvamos y yo espero que no tenga ningún error. Nos iremos a la librería de JCLs. No, perdón. Muy bien, nos ha dado un 0. Si os fijáis, en el anterior nos daba un 4. Un 4 es un warning. Lo que nos decía era simplemente, oye, yo te lo compilo, pero
este programa no tiene DB2. Y aquí este JCL, esta cadena, está preparada para compilar DB2. Vale, era un aviso, simplemente. Ahora ni hay avisos ni nada, porque el programa ya tiene DB2, con lo cual el compilador dice, ah, fenomenal. COBOL Fix DB2, perfecto, plus. Y nada, lo compila sin ningún problema. Bien, una vez estamos dentro de la parte de Fix, ¿vale? Ya estamos en el Fix. Ahora lo que hay que hacer son los pasos que hemos estado haciendo en los vídeos anteriores con el resto de programas. ¿De acuerdo? Esos pasos eran, primero, definir el programa. Es un programa COBOL. Bien, ya lo tenemos definido. Ahora definimos nuestra transacción. Será def trans. Vamos a definirla A003, por ejemplo, con el programa prueba C3 asociada al grupo pruebas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Ya está. Muy bien, ya hemos definido nuestro programa. Vamos a ver qué hay en el grupo. ¿Vale? Ya tenemos todo hecho y definido. Vamos a instalarlo. Instalamos el grupo. Install. Bueno. Listo. De acuerdo. Y ahora ya le decimos CEMT set prog. Prueba C3. Bien. Tenemos un nuevo programa en COBOL. ¿Vale? En este caso COBOL Fix DB2. Muy bien, pues ahora ya podemos escribir y utilizar nuestra transacción. Bien, una vez creado y compilado nuestro programa, ya lo tenemos registrado en el Fix, lo que hacemos es, vamos a probarlo, ¿vale? Para ello tecleamos el código de transacción A003, seguido de los datos de entrada que necesitamos para nuestro programa. Sería el primer dato, el ID de contrato, que es un numérico de 9 posiciones, de 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a dar de alta el contrato número 21, ya que hemos visto que tenemos hasta 20 contratos. Después, un espacio en blanco que iría al filler que hay entre el código de contrato y la descripción, y luego la descripción. ¿De acuerdo? Que sería una cosa así, contrato dado de alta desde el Fix. Entonces aquí tenemos una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya son 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya son 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y ya son 50, ¿de acuerdo? Aquí terminaría el código de contrato, en la posición número 50. Bien, aquí tendríamos el primer filler, el filler que hay, perdón, no el primero, sino el filler que hay entre la descripción y el importe. Y en esta posición, justamente,
comenzaría el importe. El importe es un numérico de 13 posiciones, de las cuales las dos últimas son decimales. Pero bueno, van todas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, vamos a ponerle como importe, por ejemplo, 99 serían los decimales y 1245 la parte entera. Después tendríamos otro filler y finalmente la V, vamos a ponerla en mayúscula, del estado. En este caso, el estado solo puede tener los valores V o C de vigente y o cancelado. Bien, pues pulsamos intro y vemos que en la salida no nos aparece nada, ¿vale? Eso es que supuestamente pues ha ido todo correctamente. Bien, pues una vez lanzada la transacción con el programa, nos vamos a QMF y con F6 hacemos un select de la tabla de contratos y con F2 vemos que nuestro contrato, el número 21, como veis ahí, ha sido dado de alta desde el CIX. Como podéis ver, tiene el importe que nosotros le hemos dicho y está en el estado V, que es justamente el estado en el que le especificamos como entrada a la transacción. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y que hayáis aprendido muchas cosas nuevas. Por lo tanto, un saludo y hasta el siguiente vídeo.